Bienvenido a esta clase del curso AutoCAD de Dutton Academy. Esta vez aprenderás a utilizar algunos comandos de AutoCAD, círculo, arco y elipse. Los comandos de círculo, arco y elipse son herramientas muy útiles en diferentes tipos de proyectos de diseño e ingeniería. Por ejemplo, los círculos y las elipses son muy útiles en el diseño de piezas mecánicas. Podemos usarlas para crear agujeros, roscas y elementos de maquinaria, como engranajes y poleas. Por otro lado, los círculos y los arcos se utilizan a menudo en el diseño de estructuras, como puentes y edificios. Se pueden utilizar para crear columnas circulares, arcos de soporte y otros elementos estructurales. Los círculos y las elipses también son útiles en el diseño de sistemas de tubería, ya que permiten crear las secciones transversales de las tuberías y los accesorios de conexión, como codos y Ts. En resumen, estos comandos son herramientas muy útiles en proyectos, porque permiten crear las formas necesarias para una amplia variedad de componentes y elementos. El comando círculo lo encontramos al lado del de polilínea, y existen múltiples métodos para hacer un círculo. Vamos a abordar cada uno de ellos. Acompáñame. Y una vez adentro del programa, con el nuevo dibujo abierto, vamos al comando círculo. Vamos a dar clic en esta flechita que aparece en la parte inferior y nos aparece esta pequeña lista, que son cada una de las formas que tenemos para hacer un círculo. Empecemos con centro radio, que básicamente consiste en ubicar el centro del círculo y darle el radio que queramos. Como ejemplo tenemos este círculo, el cual consta de radio de 20 milímetros. Entonces, recapitulemos un poco. Vamos al comando círculo, damos en la flechita y seleccionamos el método, en este caso centro radio. Como siempre, nos vamos a la barra de comandos y nos pide precisar el centro. Puede ser el punto de tu elección. Yo daré clic aquí. Ahora nos pide el radio. En este caso pondremos los 20 milímetros y damos Enter. Automáticamente se nos realiza el círculo. Este sería nuestro primer método. El segundo método es centro diámetro, que es muy parecido al método anterior. Simplemente en vez de asignarle radio, le vamos a asignar el diámetro, que como bien sabes es 2 veces el radio. Vamos a hacer el mismo círculo anterior, pero de esta forma. Entonces damos clic en el comando nuevamente y precisamos el método. En este caso, centro diámetro. Damos clic en el punto que queramos para elegir el centro. Y ahora procedemos a asignar el diámetro, que para este caso es de 40 milímetros. Y listo, damos Enter y con esto tenemos hecho nuestro segundo círculo, que es idéntico al anterior, pero hecho con un método diferente. La tercera opción que tenemos es círculo de 2 puntos, que es hacer un círculo que tenga el diámetro de la distancia que hay entre 2 puntos específicos. Por ejemplo, vamos a hacer una línea horizontal de 40 milímetros y lo que buscamos es hacer un círculo que pase por los dos extremos de esta línea. Entonces vámonos al comando círculo y seleccionamos el método de 2 puntos. El comando nos pide ubicar los puntos con los que queremos relacionar el círculo. Entonces vamos a dar clic en el primer extremo y ahora en el segundo extremo. Si ves, inmediatamente se hace el círculo. Este círculo pasa por los dos extremos de la línea y su diámetro es igual al de ella, es decir, 40 milímetros. El siguiente método es el de círculo de 3 puntos, que como te podrás imaginar es un círculo que pasa por 3 puntos específicos. Vamos a hacer un triángulo y que todos sus lados midan 40 milímetros, y a su vez un círculo que pase por los vértices de este. ¿Recuerdas cómo hacer un triángulo? Vamos a polígonos, indicamos el número de lados, que en este caso es 3. Ahora nos vamos a la barra de comandos y damos clic en la opción de lados. Y vamos a precisar un punto en pantalla donde queremos que inicie el triángulo. Luego de esto escribimos la longitud que le queremos dar a cada lado. En este caso, por ejemplo, 40 milímetros. Y listo, tenemos hecho nuestro triángulo. Vamos ahora con el círculo. Vamos entonces a la opción de círculo de 3 puntos. Y damos clic en cada uno de los vértices del triángulo que hicimos. Con esto ya tenemos hecho automáticamente el círculo, que como ves pasa por cada uno de los puntos que seleccionamos, es decir, los vértices del triángulo. Otra forma que tenemos para hacer círculos es mediante la tangencia, que es hacer que 2 o más líneas tengan contacto en determinado punto. Este método lo encontramos como tan radio, en el cual seleccionaremos 2 líneas que queremos que sean tangentes, con un círculo al cual le vamos a asignar un radio.
Vamos a tomar los círculos que habíamos hecho recientemente como las líneas que serán tangentes. Entonces damos clic en el comando tan radio y lo primero que nos pide es seleccionar las líneas tangentes. Como te comenté, serán los círculos. Entonces damos clic en cada círculo, pero cuidado, recuerda que debemos dar clic en la parte donde queremos que pase el círculo nuevo. Para este caso, en la zona de abajo. Si tú quisieras que pase la tangencia arriba, pues das clic en la parte de arriba del círculo. Sigamos. Entonces, una vez seleccionados estos dos círculos, vamos a asignar el radio del círculo nuevo. Por ejemplo, 40 milímetros. Damos Enter y mira que nos crea el círculo automáticamente. Como ves, este círculo es tangente a estas dos líneas o puntos que seleccionamos y a su vez tiene el diámetro que incluimos, para este caso 40 milímetros. El último método para crear un círculo es tan, que consiste en seleccionar no dos, sino tres líneas, a las cuales el nuevo círculo será tangente. Con esto ya no tenemos que darle ningún radio. Vamos a hacer este nuevo círculo tangente a los otros tres que ya teníamos creados. Damos entonces clic e igual que el comando anterior, seleccionamos los círculos tangentes. Esto en las zonas que queremos que pase nuestro nuevo círculo. Yo seleccionaré en la parte de arriba y en la parte de abajo el otro. Una vez seleccionamos los tres puntos, se nos hace nuestro nuevo círculo. Y como ves, es tangente a cada uno de los que seleccionamos. Ahora vamos a aprender a usar el comando arco, el cual nos sirve para crear un semicírculo de diversos métodos. Veamos cómo. Este comando lo encontramos al lado del de círculo, y si desplegamos este menú, vemos todas las opciones que tenemos para realizar un arco. Vamos a iniciar con la opción de 3 puntos, que es muy sencillo. Solo seleccionar 3 puntos por donde queremos que pase nuestro arco. Vamos a hacer una especie de ejes con el comando de línea, que serán de 100 milímetros. Damos clic en el comando arco, ahora sí, y simplemente para hacer nuestro arco tenemos que dar clic en los 3 puntos que queremos que pase. Ten algo muy en cuenta, que el orden en el que demos clic en los puntos influirá directamente en el recorrido que tome el arco. Por ejemplo, vamos a seleccionar los puntos en sentido de las manecillas del reloj. Damos clic aquí arriba, vamos acá y terminamos aquí. Como ves, nos hace un semicírculo que pasa por los puntos que seleccionamos. Vamos a hacer ahora el ejemplo con los mismos puntos, pero seleccionémoslos en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Mira que a pesar de que son los mismos, el comando crea el arco diferente. Y esto es porque influye la selección. En este caso el primer punto es el inicial, el segundo punto es el medio y el tercero es el final. Vamos con la siguiente forma para hacer arcos, que es mediante 3 puntos nuevamente. Pero en este caso, el orden de los puntos será primero punto inicial, segundo centro y tercero punto final. Veamos esto con un ejemplo. Damos clic en el comando y utilizamos los mismos ejes que hicimos recientemente. Primeramente nos pide el punto inicial. Damos clic en este punto de acá arriba. Ahora nos pedirá el centro, que será el mismo del de los ejes. Y por último, el final, que si ves, dependiendo de donde demos clic, nos dará un arco más corto o más largo. No sé si te percataste, pero AutoCAD siempre dibuja los arcos en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si necesitamos que el arco esté dibujado a favor de las manecillas, es muy sencillo, simplemente mantenemos presionado Control y enseguida se nos cambia el sentido. En este caso ves cómo cambia el semicírculo. Otra opción que tenemos para hacer arcos es mediante inicio, centro y ángulo, la cual es igual a la forma anterior, con la diferencia que ya no seleccionaremos un punto final, sino un ángulo, el cual queremos que se forme dentro del nuevo arco. Por ejemplo, vamos a los ejes nuevamente y damos clic en el punto de inicio. Ahora ubicamos el centro, igual que antes. Sin embargo, ahora ya no tenemos que hacer un tercer punto. Lo que vamos a hacer es darle un ángulo. Por ejemplo, 45 grados. Damos Enter y ves que se hace el arco. Como ves, este se corta en el ángulo. Si seleccionamos el arco y damos clic en su punto medio, vemos que nos muestra el ángulo que ingresamos, es decir, 45. Recuerda que también podemos asignar el ángulo mediante el mouse usando el apoyo del rastreo polar. Vamos ahora con el comando inicio centro longitud,
el cual nos permitirá hacer el arco con base a la distancia que habrá del punto inicial al punto final. Vamos a esto en la práctica. Vamos a seleccionar el comando y nuevamente usaremos los ejes. Lo primero que nos pide este comando es el punto inicial, donde comenzará el arco. Vamos a seleccionar alguna de las dos esquinas del eje horizontal. Luego el centro, que será el mismo de siempre. Por último, nos pide que ingresemos la longitud que queremos darle. Como te comenté, será la longitud que haya del punto inicial al punto final. Entonces, el punto inicial será cualquiera de los dos extremos. Si recuerdas, la longitud del eje es de 100 milímetros. Entonces, si yo le doy una longitud de 100 milímetros, debería hacerme un arco que vaya de extremo a extremo de los ejes. Vamos a darle los 100 milímetros y vemos qué pasa. Como ves, efectivamente nos hace un arco que pasa por los dos extremos del eje. El siguiente método que vamos a usar es inicio-fin ángulo, el cual es muy parecido a inicio-centro ángulo, con la diferencia que no se tendrá en cuenta dónde está ubicado el centro del arco. Veamos esto con un ejemplo. Seleccionamos el comando y nos vamos a los ejes que hemos venido usando. Primero nos pide el punto inicial y segundo el punto final. Por esto vamos a seleccionar los extremos del eje horizontal. Ahora nos pide el ángulo que queremos darle. Vamos a ingresar 45 grados. Si ves, nos crea este arco, que si seleccionamos su punto medio, vemos que se forma el ángulo de 45. Y su centro se encuentra un poco más acá arriba. El siguiente método que tenemos disponible es inicio, fin y dirección, el cual, como ya has aprendido, nos va a pedir inicialmente un punto inicial, luego un punto final y por último una dirección. ¿Pero qué es la dirección? Es una línea de referencia la cual será tangente al punto de inicio del arco. Esta línea la podemos definir dándole un ángulo con respecto al eje X. Hagamos un ejemplo para que comprendan mejor esto. Seleccionemos el comando y, como te mencioné, vamos a precisar los puntos de inicio. Vamos a usar los ejes, los puntos de los extremos. Hecho esto, vemos que nos sale esta línea punteada, que por ejemplo aquí puede estar en 90 grados, se puede bajar a 60 y así sucesivamente. Vamos a dejarla en 45. Como ves, nos crea el arco, el cual es tangente a una línea de 45 grados, que pasa por su punto inicial. Voy a dibujar la línea para que veas de lo que te hablo. Vamos al comando línea y con rastreo polar creamos esta nueva línea, la cual está a 45 grados. Como ves, la línea es perfectamente tangente al inicio de este arco. Sigamos con el método inicio, fin y radio, que consiste en crear un arco conociendo los puntos de inicio y fin junto con el radio, pero sin tener información respecto al centro. Supongamos que tenemos esta pieza, la cual tiene un arco en su cara faltante, que es de 50 milímetros. Entonces vamos a abrir el comando y seleccionamos los puntos de inicio y fin, que serían los extremos de la pieza. Y le damos ahora el radio, que como te dije es de 50 milímetros. Listo, ya ves cómo tenemos hecho nuestro arco que corresponde a la geometría de la pieza. Si vemos en la lista desplegable del comando de arco, le siguen tres formas más de hacer arcos, que son centro inicio fin, centro inicio ángulo y centro inicio longitud. Pero si prestamos atención, esta forma es básicamente la misma que hemos aprendido al inicio. Lo único que cambia es el orden de los puntos que seleccionemos. Con los primeros comandos, el primer punto que nos pedía siempre era el punto inicial del arco. Ahora con estos, el primer punto es el centro. Por último, tenemos el comando continuar, el cual nos va a permitir realizar un nuevo arco que comienza justo donde termina el último que hicimos. Por ejemplo, hacemos de la forma que queramos un arco. Yo seleccioné inicio, centro y ángulo. Hago este arco que ves. Y ahora voy al comando continuar. Mira que enseguida nos conecta al punto final del arco que acabo de hacer. Ya con esto solo nos faltaría definir el punto final de este nuevo arco. Vamos ahora a aprender a hacer elipses. Para esto, vamos primero a ver cómo está conformado uno. Analicemos este que dibujé previamente. A diferencia de los círculos o arcos, los elipses se basan en dos ejes de diferente longitud, los cuales pasan por su centro, uno en el eje X y otro en el eje Y. Estos ejes son los que le darán la longitud y el ancho a nuestros elipses. Entonces, vamos al comando y veamos cómo hacer un elipse de centro.
Lo primero que nos pide es el centro. Precisamos cualquier punto que queramos. Seguido nos pide la longitud del eje horizontal. Esta medida desde el punto medio. Le damos por ejemplo 200 milímetros. Y ahora asignamos la longitud del eje vertical, que para este caso será 30 milímetros. Y listo, tenemos hecho nuestro elipse. Podemos hacer una línea del extremo al medio y vemos que efectivamente mide 200 milímetros. Hacemos lo mismo con el eje Y vemos que tenemos los 30 milímetros que asignamos. Otra forma que tenemos para hacer elipses es mediante eje fin, el cual consiste en asignar la longitud de un eje de extremo a extremo, para luego precisar la distancia del eje faltante, pero esta vez medida desde el centro del elipse. Veamos cómo funciona este comando. Vamos a dar clic sobre él y precisamos el primer punto del eje. Ten en cuenta que podemos hacer uso ya sea del eje vertical o del horizontal. Esto variará dependiendo de lo que necesitemos. En este caso vamos a darle 300 milímetros al eje vertical. Escribimos 300 y damos Enter. Enseguida nos pide la distancia del eje horizontal, pero esta vez medida desde el centro del elipse. Escribimos 45 y damos Enter. Mira, ya de esta forma tenemos hecho nuestro elipse, que corresponde a una distancia de 300 milímetros en el eje vertical y 45 en el horizontal. Hoy adquiriste todos los fundamentos para utilizar las herramientas de círculo, arco y elipse, que son muy importantes y pueden ser utilizadas en múltiples proyectos. Recuerda que la práctica es clave para dominar AutoCAD, así que mucho ánimo para seguir aprendiendo y mejorando todas las habilidades y destrezas en el uso del programa. Te propongo la siguiente dinámica. Realiza un diseño rápido utilizando los comandos de círculo, arco o elipse. Puedes ser creativo y pensar en algo que te gustaría diseñar. Por ejemplo, un logotipo, una forma única o cualquier diseño que te inspire. Tendrás un límite de tiempo para completar esta actividad, que es de 5 minutos. La idea es que sea un diseño rápido y espontáneo. Una vez termines el diseño, toma una captura de pantalla del resultado y súbela en la sección de comentarios. No olvides interactuar con los resultados de tus compañeros. Nos vemos en la siguiente clase aquí en Edutin Academy.